tarde tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro querido amigo, miembro del colegio, maestro y doctorante Alberto Arrona Castro. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, doctor. Gracias por la invitación. Qué bueno. Pues mira, en este conversatorio que hoy vamos a tener, pues precisamente queremos compartir con todos los colegas y con todas las personas que hoy nos acompañan tus vivencias como candidato independiente, que lo fuiste en el 2018. Y pues sin más, yo quisiera entrar de lleno al tema y quisiera preguntarte, mi estimado Alberto, ¿cómo viste, cuál fue tu impresión, tu primera impresión general de haber sido candidato, bueno, aspirante a candidato independiente por la alcaldía en Gustavo Amadero, a mi querido amigo y colega? Muchas gracias, Teo. Bueno, la verdad es que fue una experiencia, digamos, con varias aristas, en virtud de que uno participa, pues creyendo que realmente hay estas vías para poder incidir y sobre todo en ese momento para ser un candidato independiente. Pensamos que con las nuevas tecnologías esto iba a ser un poco más puntual, iba a ser menos cuestionado, iba a ser, digamos, muy técnico el asunto. Sin embargo, desafortunadamente hoy las tecnologías jugaron en contra de los propios ciudadanos y desafortunadamente la autoridad pone tantos requisitos que para un ciudadano común resulta muy difícil poder cumplir con todo lo que le pide el instituto. Y te voy desmenuzando un poco lo que pedía el instituto, ¿no? Pedía que tuvieras el apoyo del 1% del padrón. En el caso de Gustavo Amadero, es un poco más de 1 millón de los que aparecen en el padrón. Teníamos que juntar 10,200 firmas. Uno podría pensar, no son muchas, pero cuando lo tienes que hacer a través de un teléfono celular con ciertas características, pues no todas las personas que te ayudan y tus auxiliares, que así se les conoce para la ley electoral, pues tenían este tipo de tecnologías, ¿no? Una Android .5, en fin. Ahí ya empezamos con una desventaja, es decir, porque no toda la ciudadanía maneja al 100% las tecnologías y sobre todo la gente pues que anda involucrada en la parte territorial, en la parte, digamos, social, pocas veces se involucran en este tipo de situaciones. Entonces ahí Perdón, ya Alberto, que te interrumpa. sí. Perdón, Alberto, que te interrumpa. Esto quiere decir que aparte del porcentaje que te pedían del padrón, en este caso de la alcaldía en Gustavo, bueno, de la alcaldía en Gustavo Madero, aparte ese 1% tenía que ser filtrado dentro de aparatos tecnológicos. Así es. Y esos aparatos no te los proporciona el instituto. Tú tenías que buscar auxiliares que los tuvieran o tú les tendrías que proporcionar este tipo de tecnologías para un común, ¿no? Yo te quiero decir, en mi caso llegamos a tener 115 auxiliares para poder llegar a 36,000 firmas. Pero bueno, ahí va un primer requisito que era estas 10,200 firmas de apoyo tenían que filtrarse a través de una aplicación, a través de ciertos aparatos telefónicos, celulares, no todos. Pues, no para todas las personas, pues podrían hacer este tipo de inversión y sobre todo pues cuentan con este tipo de apoyos. Ese era uno, ¿no? El otro, la parte de los recursos, te ponían un tope de gasto de la aspiración. Sin embargo, el instituto no te da un solo peso, pero eso sí, te pide como otro requisito constituir una asociación civil. Y esa asociación civil, como tú sabes, pues tiene un costo. Recuerdo que en el 2018 ese costo era de 12,000 pesos, ¿no? Te pedía también el instituto aperturar 2 cuentas bancarias
Oye, ¿por qué dos cuentas bancarias? No, bueno, una es para la aspiración, decía el instituto, y la otra es por si resulta ser candidato independiente, vamos a aplicar la otra cuenta bancaria. Pero para que tú apertures una cuenta bancaria, el banco te pide cuando menos 10,000 pesos como persona moral. Entonces, si tú ya le vas sumando, es una cantidad de dinero que, pues, algunos pudimos irla juntando entre todos, pero no cualquier persona puede hacer este tipo de erogaciones. Entonces, digamos que se vuelve Alberto, una pregunta, y por ejemplo, para filtrar, me decías que eran 10,000 personas, o Sí, ¿cuántas eran? 10,200 nos pedían. 10,200, ¿y cuántos días tenían ustedes, Ok, dijéramos, para juntar esas ok. 10,200 firmas y meterlos a los sistemas de sus teléfonos y tabletas y lo que fuera? Ok, tuvimos del 10 de diciembre al día 6 de febrero. Sin embargo, el mes de diciembre, a partir del día 15, ya se vuelve muy difícil que la gente entre en esta dinámica porque estamos ya en fin de año, todos andan en los festejos y realmente el tiempo que tú tienes para salir por las firmas es el mes de enero. Digamos que realmente tienes 30 días como tal. Los últimos de diciembre consigues algunas, pero ni siquiera tus propios auxiliares están tan entusiasmados en salir y buscar firmas en ese momento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, fue del 10 de diciembre al 6 de febrero, realmente tienes 30 días más o menos para conseguir estas firmas, ¿no? Entonces, empieza a haber estos requisitos, ¿no? Te decía, a constituir una asociación civil, las cuentas bancarias, te aplican el mismo sistema que a los partidos políticos de fiscalización. Yo te quiero decir que cuando vamos a constituir la asociación civil, yo puse de mi bolsa 7,500 pesos. Después el instituto me sancionó y me dijo, no, tú podías nada más aportar hasta 5,000 pesos. Y todo aportante podía hacer una aportación en efectivo de hasta 5,000 pesos. Como has tú puesto 7,500 pesos, te voy a sancionar con otros 7,500 pesos. No, bueno, de locos. Y ahí empieza como la simulación, ¿no? Pues era la verdad, yo había puesto esos 7,500, ¿no? Podría haber dicho, bueno, Juanito, Pedro, ¿no? Pero ahí empieza, digamos, como la simulación, porque tú tratas de hacer bien las cosas y el instituto, en vez de ayudarte, pues te perjudica, ¿no? Entonces, estos requisitos. ¿Qué otro requisito era así, digamos, que no podía cualquier persona común lograrlo? Por ejemplo, la planilla para los alcaldes. Ya no solamente era el alcalde, sino los concejales. Y estos concejales tenían que representar, se le conoce como circunscripción. En aquel momento, en 2018, en el caso de GAM, eran 6 circunscripciones. Y además, en esta equidad de género, jóvenes, y esto, bueno, también se empieza a complicar porque ya no solamente era la candidatura al alcalde, sino también de los concejales. Entonces, cada vez se fue, para el caso de los alcaldes, pues haciendo más complejo. Como puedes ver, nosotros teníamos una base social porque llevábamos 10 años trabajando. Tú conoces la asociación, donde prestamos varios servicios. Pero si una persona común de un día a otro dijera, yo quiero participar, se vuelve muy, muy, muy difícil, ¿no? De tal suerte que ya esa fue la primera etapa, ¿no? Digamos, uno llega al instituto y dice, oye, yo quiero participar, revisan tus requisitos, que vivas en la demarcación, tus comprobantes de domicilio, que no tengas antecedentes penales, en fin. Y una vez que has cubierto, te dan la característica de ser un aspirante y en ese momento te autorizan a salir por las firmas. Y te decía en un principio, yo pensé que con las tecnologías iba a ser muy, muy fácil, o iba a ser más expedito, iba a no generar duda, ¿no?, de lo que se estaba haciendo, pero fue todo lo contrario. Y es ahí, si quieres, pasamos a la parte de cómo fue el ir por el apoyo ciudadano a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro.
Bueno, y ahí, o sea, eran 300, más o menos, hacía yo ahorita la cuenta rápida, Ujú. aproximadamente 340 firmas diarias. ¿Cuántos dispositivos necesitabas para y Así desplazar? es, ¿Cuántos colaboradores así y es, ciudadanos? Pues no claro. sé, tal vez por lo menos 10, ¿no? Sí, te decía que teníamos en total 115 auxiliares. La gran mayoría de estos, ¿no? Teníamos que apoyarles con el transporte, con la alimentación, ¿no? Porque no podíamos pagar un sueldo como tal, ¿no? Se supone que es voluntario, pero para poder llegar al lugar específico, pues le damos para el transporte y sus alimentos. Entonces, de tal suerte que todos los días, en esos 30 días que te contaba que es como el momento más efectivo para recolectar las firmas, poníamos una meta de 10 apoyos por cada auxiliar y eso nos permitía, ¿no?, ir avanzando. Había quien lograba la meta, la superaba, unos quedaban abajo, en fin, como tú sabes, en los equipos hay de todo. Pero te doy otro dato, no solamente teníamos que ir por 10,200 firmas, sino que esas 10,200 firmas estuvieran distribuidas en cuando menos el 15% de secciones electorales de la alcaldía. Para el caso de Gustavo Madero son 858 secciones. Teníamos que ir a más de 100 secciones, ¿no?, repartidos esos apoyos, cuando menos. Entonces no se trataba que en una sola colonia o en dos colonias, teníamos que ir a diferentes lugares. Entonces eso también pues complica a veces el asunto porque no te conocen en toda la demarcación y una demarcación como GAM es muy grande, ¿no? Mi comedor que tú conoces está en la zona de Aragón, San Juan de Aragón, pero ir hasta Cuautepec, ¿no? Entonces nos apoyamos con los amigos de Cuautepec y que formaron parte de la planilla. Entonces empiezas a ver que en la operación se va haciendo complejo, no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa ya una vez que tenemos los celulares y que salimos por estas firmas? Pues empezamos a ver que en la aplicación había cosas opcionales. ¿Qué era una cosa opcional? Que una vez que el ciudadano te diera su credencial, tomara la fotografía, la persona firmara con su dedo en la pantalla o con algún lápiz en la pantalla, decía, es opcional la foto, le puedes tomar la foto o no. Había personas que decían, sí, tómame la foto, habría otros que no. Resulta que por cada 10 firmas de apoyo al inicio, vimos que solamente pasaban 7, como por una cuestión de estadística, de sistema. De cada 10 que enviábamos, 7 pasaban y 3 decían que había una inconsistencia, ¿no? Decían, no, la firma no se aparece o cualquier otra cuestión. Después nos enteramos que era la fotografía, que aunque decía el sistema que era opcional, para el instituto era requisito necesario y si no lo tenía, la eliminaban. Entonces, oye, eso nunca nos lo dijeron, ¿no? Decía que era opcional. Bueno, y así empezó, de cada 10 pasaban 7. En enero nos dicen, oigan, vamos a actualizar la aplicación. Hacen esta actualización y ahora resulta que de cada 10 empezaban a pasar 5 o 4 porque decían que había inconsistencias. Y uno podía ir al instituto y decir, oye, dime cuáles son las inconsistencias. Y lo que te iban a decir, la firma no se parece, la fotografía salió borrosa, no se alcanza a ver bien la foto de la credencial. Y por ese simple hecho ya te descalificaban el apoyo de esa persona, ¿no? No había un procedimiento para que, oye, búscala otra vez y que te vuelva a dar la firma, que algún sistema, ¿no? Entonces, me parece que el sistema mismo, que era nuevo, tenía muchas fallas, ¿no? Se caía el sistema, había ocasiones que tú querías enviar la información porque todo estaba encriptado. Nosotros solamente tomábamos la foto y la podíamos ya enviar. No podíamos ver los datos, ¿no? Se enviaba de manera directa, encriptada toda la información. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que era una cuestión de estadística, es que te digo ya en enero, de cada 10 que enviábamos pasaban 4 o 5,
dijimos, hay dos, o vamos y litigamos todas las que ya hemos presentado, o tenemos que hacer 2 o 3 veces el número que nos están pidiendo. Y entonces dijimos, no, nos va a servir más el tener más firmas, vayamos por más de 30,000 firmas y logramos la meta. Y el Instituto Nacional Electoral, que manejaba todo el sistema, de esas 36,000 firmas nos validó 10,800. El último día habíamos logrado la meta, ¿no? Y ya estaba, pero ahí viene ya lo político, ¿no? El Instituto Nacional, para algunos estados del país y el caso del Distrito Federal, dice, te mando los apoyos ciudadanos de tus posibles candidatos, aspirantes a candidatos independientes, para que tú hagas otra revisión. Por supuesto, cada instituto hace revisión ya manual, ya no sabemos de qué tipo, y dice, oye, tú tienes inconsistencias como en el 10%, por lo tanto tienes que venir y revisar eso, ¿no? Ahí eso ya estaba fuera de la normatividad, porque si nos hubieran dicho, oye, va a haber una segunda revisión, no hubo un procedimiento, no hubo nada, pero si te vas dando cuenta, estaba todo amañado, pues para que al final, aunque cumplieras en el sistema, después, de manera subjetiva, alguien dijera, no, hay inconsistencia, yo veo que esa firma como que no es, yo veo como que esa fotocopia, esa foto de la credencial tampoco, en fin, era una serie de cuestiones ya subjetivas y que ibas a frente a una pantalla a decir, oye, sí es, el funcionario del instituto te iba a decir, no, no es, y ahí se iba a quedar el asunto. Entonces, sí me parece que las tecnologías, en lugar de favorecer, ayudar, pues vinieron a complicar todo, porque en un momento dijeron, sí, el sistema es el válido, y después dijeron, no, el sistema no es el válido son las personas que van a hacer una segunda revisión y va a ser, para algunos casos, algunos institutos. Y ahí, pues tú sabes que varios de estos consejeros, pues llegan apoyados por partidos políticos, ¿no? Entonces ahí fue realmente el asunto donde digamos, en esta experiencia, pues nos dejó un mal sabor de boca, ¿no? Aunque fuimos a los tribunales, aunque agotamos las últimas instancias, y aunque nos dieron la razón parcial, pero nos dijeron, oye, ¿qué crees? Sí, violaron tu garantía de audiencia porque no había un procedimiento, pero tuviste 3 días para impugnar, y como no lo impugnaste en esos 3 días, pues ya, ¿no? Se fue tu término. Oye, no puede ser. Y eso fue, digamos, grosso modo, ¿no? Pero reitero, en cada etapa fue una lucha titánica, tratar de cumplir con los requisitos que te pedía el instituto y, por otro lado, tratar de lograr el mayor número de apoyos y de firmas, ¿no? Sin embargo, ya entraremos más adelante. ¿Por qué te digo que se ve que al final hubo decisiones políticas, ¿no? Cuando tú ves quiénes fueron los candidatos o les dieron el registro como candidatos independientes, pues dices, no veo congruencia, ¿por qué, no? Entonces tenía una lógica política más que de decir, oye, sí cumplieron, adelante, que pasen. Tenía que ver con que nos favorece o no nos favorece que ese candidato le demos su registro como independiente. Ese era el punto, ¿no? Pero sí fue muy complicado, ¿no? Y lo que viene para el próximo año va a ser todavía más complicado que el anterior. Entonces, esto de las tecnologías en algunos casos nos ayuda, pero en otros, como fue el caso de la aspiración, nos perjudicó, ¿no? No solamente a mí, a muchísimos, ¿no? Se volvía solamente como alguien para quien tuviera el recurso para invertir y para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo la verdad es que una vez que fui adentrándome, ya estaba en eso y dije, bueno, pues hay que seguir, pero la verdad es que de haber yo sabido todo lo que me iba a enfrentar, tal vez no hubiera participado bajo ese esquema, ¿no? Pero todo son experiencias y uno aprende.
como lo comentas acertadamente, maestro Alberto Castro Arrona, entonces la tecnología en algunos casos efectivamente pudo haberte dado una gran desventaja, toda que cuesta mucho dinero y que realmente cualquier ciudadano no puede contar con ella. Posteriormente, también esta parte de como una segunda y una tercera revisión, pues básicamente siempre se está buscando un foul, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué no se hizo de manera tradicional como se venía haciendo, donde juntas los documentos y le lleva la documentación y se hace una recolección sin instrumentos tecnológicos? Es una pregunta, ¿eh? Claro, mira, ahí quiero hacer un paréntesis porque siempre, dependiendo el país, pensamos que la tecnología pues es para favorecer y para agilizar y para dar certeza. Sin embargo, en nuestro país ha servido para buscar el cómo poder ir bloqueando o ir dificultando el acceso a muchas cosas. Te pongo el caso de acceso a la información pública, ¿no? ¿Cómo tú puedes entender que en Canadá, ¿no? Un país de primer mundo, todavía las consultas de acceso a la información pública se hacen de manera escrita, ¿no? Y diríamos, oye, pero eso es arcaico, ¿cómo crees, no? Que hasta de puño y letra tú le puedes solicitar a la autoridad. Y decíamos en México, no, eso lo hacemos ya en un portal, es rapidísimo. Sí, pero aquí no te entregan la información o pasaba que te hacían una prevención y entonces como tú no lo veías en tu sistema, en tus correos, se iba, ¿no? Entonces esta parte como que parece que es para favorecer, a veces es para buscar cómo les decimos que no. Pero eso sí, en el discurso suena muy bien. Si yo te digo, oye, ya las nuevas tecnologías y no va a ser como en el pasado donde nos traían fotocopias y firmas, no, ya hoy va a ser a través de las nuevas tecnologías, pues no necesariamente eso da certeza. En mi caso particular, lo que nos sucedió es todo lo contrario, porque por un lado nosotros íbamos atendiendo al sistema, lo que el sistema nos iba reportando, y finalmente resulta que eso no es válido. Lo válido es lo que va a ser un burócrata electoral en un escritorio y el que va a determinar es él, si está bien o está mal. Entonces, pues llegamos a lo mismo, desafortunadamente. Entonces, yo creo que es más bien una cuestión como de discurso, ¿no? De ya estamos avanzando, lo estamos haciendo cada vez mejor, usamos nuevas tecnologías, pero no en todos los casos es para mejorar, ¿no? Que es el caso particular. Claro, ahora, Alberto, y entonces realmente ser candidato independiente hoy por hoy en México es una realidad viable para un ciudadano común, es una política solamente propagandista para decir que tenemos una democracia, o tú cómo la ves. ¿Tú qué piensas? Pues es un poco lo que está pasando en el país, el gatopardismo, hacer como que todo cambia para que todo siga igual, ¿no? Y yo agregaría a veces hasta peor, ¿no? No solamente igual, hasta peor. Es un poco, recordarás, como el derecho de huelga en el apartado B, ¿no? En la parte burocrática, que dicen, oye, los sindicatos, los trabajadores del apartado B, trabajadores al servicio del Estado, tienen consagrado su derecho a huelga, pero se vuelve imposible porque como requisito era que hubiera violaciones de forma reiterada, sistemática, y eso como nunca se puede demostrar, pues nunca se va a configurar, ¿no? La figura de la huelga, pero ahí está en la ley, ¿no? El legislador, cualquiera te puede decir, ahí lo tiene. Igual en la parte de las candidaturas independientes, por supuesto, para el discurso es muy bueno decir, y hoy ya tenemos el sistema de registro de candidatos independientes,
Pues sí, pero resulta que es una lógica política más que algo real, puntual, y que cualquier persona pudiera acceder. Te digo, para un común resulta muy, muy complicado, ¿no? Si nosotros que teníamos 10 años con toda una plataforma, con toda una red de personas que nos conocen, nos costó trabajo, ¿no? Pues para una persona común le es mucho más difícil, ¿no? Entonces No, y sí, que tú eres abogado, ¿no? Que tú eres abogado y puedes de alguna forma operar la cuestión de tu defensa y ni así pues, pudiste salvar todas esta especie como de, es una competencia de imposibles, ¿no? así es, totalmente. Y te digo, y te quieren aplicar el sistema de fiscalización que le aplican a los partidos políticos. Oye, pero al partido político le das millones de pesos, a nosotros no nos estás dando nada y nos quieres aplicar las mismas reglas. Bueno, no te vayas tan lejos. Esa asociación civil que se tuvo que constituir para la aspiración, después nos dice el instituto, ya que ha pasado todo esto, hoy ve y cancela esa asociación y esa cancelación, esa disolución, pues tiene un costo, ¿no? También, no solamente fue aquella parte de aspirar, sino que ya una vez que ha pasado todo, también tienes que seguir erogando recursos, pues para algo que me parece totalmente innecesario al inicio, ¿no? Todo eso debería de ser una vez que ya eres declarado como candidato independiente. Ahora sí, abre tus cuentas bancarias, si es necesario constituirte como hace, pero antes de eso, ¿para qué? ¿No? Es para inhibir al común de que, oye, pues tenemos que hacer una asociación civil, oye, ¿y cuánto cuesta? ¿Y quién te va a dar ese dinero? ¿No? Entonces, es No, y complicado. es esto que tú señalas es un poquito hasta como una especie de escarmiento, ¿no? Para que las personas que tengan aspiraciones de hacer un buen trabajo, pues ya jamás quieran volver a participar porque se dan cuenta que es verdaderamente una situación tan compleja y está prácticamente a la discrecionalidad de ciertas decisiones que finalmente terminan las personas pues diciendo, pues no, que sean los mismos. Ahora, es curioso, ¿no, Alberto? ¿Tú cómo ves? Porque fíjate que en su momento incluso ha habido partidos políticos que dicen, no, pues el dinero que me dan es un dinero muy bueno, pero no, se los voy a donar, no me interesa ese dinero. A mí déjenme las candidaturas. Entonces uno se queda impactado porque son hasta capaces de despreciar el financiamiento público, pero Claro. un ciudadano que quiere aspirar a ser un candidato independiente, no le permiten incluso que lo puedan apoyar, porque con lo que me estás diciendo, pues también hay unos topes, ¿no? Claro, mira, y fíjate, si en su momento yo me invitara a alguien en ese proceso de Perdón, la, Alberto, te perdimos un poquito el audio. No sé si nos pudieras repetir, por favor. te decía, y había casos como que si alguien que hizo un evento, digamos un ejido, ¿no? Que todavía en Gustavo Madero hay la figura del ejido, y entonces en una junta ejidal me invitase el dirigente y sus agremiados, los que son miembros del ejido, me quisieran apoyar, y ese día hubo comida, fue en un salón, el propio instituto diría que eso me lo van a sumar a mi gasto de recolección de firmas. Oye, yo no lo hice, yo nada más llegué y sí, pero como tú estás sacando firmas de ese evento, te lo vamos a contabilizar y si no lo informas, bueno, te vamos a sancionar a ese grado, ¿no? Totalmente fuera de toda lógica, ¿no? Si tú en ese proceso hubieras hecho unos 15 años en Gustavo Madero y me hubieras dicho, oye, ven porque mi familia te quiere apoyar, igual, y eso lo tenía que haber reportado como un gasto de mi aspiración, porque de no ser así, me hubieran sancionado. Entonces te digo, es una cosa difícil y que uno que es abogado, ¿no? Tratando de cumplir siempre con lo que dice la norma,
se vuelve a veces muy, muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que para este próximo proceso, el proceso 21, va a ser todavía más complicado, ¿no? Sí. No me digas, Alberto, o sea, Y, todavía ser aspirante a candidato independiente todavía va a ser más complicado que lo que enfrentaste en el 2018. y te pongo algunos casos de por qué va a ser más complicado. Hoy se va a tipificar, ya hay un tipo penal para los auxiliares. Si tu auxiliar, ¿no? Conforme a la normatividad, al tipo penal, hace algo indebido, puede ir a dar a la cárcel, ¿no? Puede ser sancionado. Tú dime quién va a quererte ayudar si sabe que puede estar cometiendo un delito, y no de forma voluntaria, de forma involuntaria, ¿no? Pero ya hasta eso va a estar penado, ¿no? El que un auxiliar pueda, por equivocación, sin dolo, sin mala fe, cometer alguna conducta que para el instituto parece que debe de ser sancionado. No, pues ya nadie va a querer ser auxiliar, y entonces tú te quedas solo con, digamos, cuando participas para alcalde, te quedas solo con tus concejales, pues no vas a obtener las firmas, ¿no? Entonces ahí se empieza ya a complicar. Otra complicación, la georreferenciación del aparato, ¿no? Entonces ahí van a poder saber si ellos pueden determinar es que hubo acarreo, los llevaron a un lugar porque mira, en esos 3 aparatos toda la mañana estuvieron en una plaza y entonces o en un salón y ahí estuvieron, ¿no? Entonces ellos pueden determinar que eso es ilegal, que es acarreo, ¿no? Porque además te dicen que tú puedes obtener tus apoyos en recorridos, en reuniones, ¿no? Pero te digo, si alguien te ofreciera, digamos el colegio, dijera, oye, vamos a juntar a todos los de Gustavo Madero y vamos a hacer un desayuno y, oye, van a decir que estoy corrompiendo, que estoy comprando, que estoy... Entonces se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Sí, porque bueno, ¿cómo se llama? Propiamente el derecho de asociación lo estás coartando en los ciudadanos, porque finalmente pues todos los ciudadanos podemos reunirnos y es muy común en nuestra cultura pues que invites al vecino a comer, que platiques, que quieras compartir los alimentos con el candidato, pues así es nuestra cultura, ¿no? Tú sabes de nuestro comedor popular que tenemos, ¿no? Si yo ahí en el comedor le pidiera a las personas que me apoyen y que por supuesto lo harían y me darían su firma, pueden decir que estoy pidiendo esa... ¿Podrías explicar ahora, bueno, que todo esto que nos has venido informando, que es muy interesante, eh, una vez que si es que logras prácticamente vencer todos estos múltiples obstáculos, ya puedes tú ser candidato independiente. Me parece que también no es muy claro esto de ser aspirante y donde haces una gran lucha y luego te enfrentas ya a ser candidato independiente. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es esto? Sí, bueno, es un poco como lo que pasa en los partidos políticos. Tú recordarás que en los partidos políticos está la figura de los precandidatos. Hoy todos los partidos políticos hacen las precampañas y posteriormente vienen ya los candidatos. Muchos de estos partidos realmente hacen contiendas internas y otros no. Para el caso de los candidatos independientes, ese proceso como de precampaña sería la aspiración, y la aspiración tiene que ver con la recolección de firmas, cumpliendo todos los requisitos que te pide la autoridad. Si llegas a cumplir con las firmas que se te piden, si cumples con todo lo que el instituto te está pidiendo, después te dan esta calidad de ser ya un candidato independiente. Pero el hecho de ser aspirante ya digamos que es el primer paso para llegar a ser
un candidato independiente. No podría ser candidato independiente si no pasas por la aspiración. Igual en un partido político, no podría ser candidato si no fuiste registrado como precandidato. Y es, digamos, que solamente la denominación, pero al final de cuentas el objetivo es ser candidato independiente. Entonces, en el estatus de aspirante te rigen cierta normatividad que el propio instituto expide, y ya para candidatos, la independiente, la propia ley establece otro tratamiento. Entonces, digamos que son dos momentos, pero que al final va a llegar a lo mismo. Muy bien, Alberto. ¿Y tú sabrás o tuviste conocimiento en el 2018, en el proceso 2018, en la Ciudad de México, cuántas personas lograron esta candidatura independiente? ¿Sí habrá ese dato? Te doy el dato de las alcaldías, que es el que conozco bien. Al inicio se registraron 34 personas, es decir, le notificaron al instituto 34 personas que querían ser candidatos independientes para alguna alcaldía. De esos 34, solamente 18 cumplieron con los requisitos, aquellos que te decía que constituyeron su asociación civil, hicieron, aperturaron sus cuentas bancarias, presentaron la documentación, en este caso tu INE, tu comprobante de domicilio, y solamente 18 de esos 34 tuvimos ya el estatus de aspirantes. Y de esos 18, solamente 5 lograron ser candidatos independientes a alcalde. Pero es ahí donde te digo que las cosas son un poco raras, porque ¿cómo explicas tú que de esos 5 candidatos independientes, 2 fueron en Xochimilco, 2 en Magdalena Contreras y 1 en Miguel Hidalgo? ¿Y por qué digo esto? Miguel Hidalgo era gobernada por un gobierno panista. Magdalena Contreras era gobernada por el PRI, y no solamente llegó 1, sino llegaron 2. Y Xochimilco, aunque era gobernado por el PRD, con muchos conflictos al interior. Y entonces eso me hace pensar que había una lógica política para que sí dejar pasar a algunos y otros no. Ese es el caso de los alcaldes. El caso de los diputados fue aparte, pero el que conozco bien es el de los alcaldes. Una pregunta, maestro Alberto Castro Arrona. ¿Y de estos 5, alguno sí ganó? No. Por eso también un poco puede ser que los partidos opositores a quienes gobernaban en ese momento promovieron esas propias candidaturas, que eran unas candidaturas tal vez testimoniales, y que era para debilitar al gobernante en turno, porque finalmente un candidato independiente fundamentalmente le quita votos a todos los partidos, pero al partido gobernante le quita todavía más. Entonces, se puede presuponer que el hecho de que en esos alcaldías donde no había una hegemonía del PRD, pues podría ser que el propio PRD impulsara a estos candidatos. Muy bien, maestro. Y bueno, cambiando un poquito la dinámica de la orientación de las preguntas, yo te quisiera que nos dieras tu opinión, maestro. ¿Tú crees que la ciudadanía en la Ciudad de México tiene la madurez política para discernir entre lo que te ofrece el candidato de un partido
y un candidato ciudadano, porque me parece que incluso ahí eh, hay una pérdida de saber si yo, por ejemplo, voto por un candidato independiente que está en aspiración. Eso no me compromete a que yo tenga que votar por él ya en las elecciones. Y también eso confunde a la ciudadanía. ¿Tú cómo ves? ¿La ciudadanía en México está lo suficientemente informada para enfrentar también candidatos de ciudadanos a los candidatos de los partidos? Esa es muy buena pregunta, Teo. Fíjate que cuando nosotros salimos por las firmas de apoyo ciudadano, la gente no quería porque tenía que firmar en el teléfono, tenía que facilitarte la credencial, que le tomaras una fotografía, y eso para cualquiera pues no es tan fácil, ¿no? Uno no entrega su credencial y sácale una foto y te firmo, y eso también inhibe a que el ciudadano común te pueda apoyar. Él dice, sí, sí, yo voto por ti, pero no quiero darte la firma en ese aparato. Y suena lógico, ¿no? Si no lo conocemos, pues es difícil que en una primera reunión pues confíen plenamente en ti. Esa es en la parte de la confianza para darte su firma en un celular. La otra tiene que ver con la diferenciación entre el candidato o aspirante a candidato independiente y los candidatos de los partidos. ¿Qué es lo que yo pude ver en la ciudadanía? Que ellos ya hay un hartazgo de los partidos políticos en virtud de que pues ven que cambian de un partido a otro, de que las promesas en campañas es una cosa y el ejercicio del gobierno es otra, y que muchas veces no se corresponde con la realidad, de tal suerte que el ver una figura de candidato independiente motivaba al ciudadano a decir, no sé mucho de tu propuesta, pero el hecho de que seas independiente ya te hace diferente a los otros. Los otros son 5, 6, 7 partidos políticos y ya sabemos, ¿no? En el caso del independiente le vamos a dar la oportunidad. Y yo te quiero decir que en nuestro caso particular, por eso es que no nos dejaron pasar, porque nosotros le íbamos a quitar votos al partido gobernante, pero también al que quería ganar, ahí digamos a la primera fuerza y a la segunda, le íbamos a quitar votos a ellos dos. Por eso es que tanto unos como otros pusieron e hicieron todo para que no pasáramos. Si hubiera sido el caso como el que te platico, de un partido como el PAN, pues tal vez nos hubieran dejado pasar, ¿no? Porque le convenía el PRD. Pero acá como PRD y Morena habían sido lo mismo, venían del mismo grupo, pues no había diferenciación alguna, ¿no? Entonces, eso también en nuestro caso particular nos impidió poder llegar, ¿no? La valoración política, las presiones políticas al interior de los institutos, ¿no? Y quien no crea en eso, pues hoy día, ayer, se está dando el registro de los nuevos partidos, ¿no? Se decía que se les iba a dar a 5, después se ha dicho que a 2, y está en ese proceso, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque hay intereses de tipo político, ¿no? Entonces, al final, las decisiones, más allá de tener un sustento técnico, también tienen una lógica política. Y eso pues sigue prevaleciendo desafortunadamente en muchos institutos electorales a nivel nacional. Y se pensó que haciendo esta figura de que fueran ya controlados o de alguna manera supervisados o dependieran del propio Instituto Nacional, iba a haber más control, pero pues no es así. Finalmente se siguen dando las prácticas, no de hoy, de hace muchos años.
Así es, maestro Alberto Castro Arrona. Y entonces aquí, por ejemplo, tú consideras, maestro, que la figura del candidato independiente debe permanecer y en realidad sí existe la posibilidad de que los candidatos independientes sin financiamiento puedan enfrentar toda una estructura bien organizada y en su momento con estas desventajas incluso tecnológicas, porque como tú lo acertadamente lo señalas, una cosa es que tú me causas confianza y otra cosa es que yo te dé mis datos personales tan delicados en una aplicación donde yo no sé dónde va a ir a parar y que la verdad con tanta cosa que hay, pues hasta siento mucho riesgo y peligro. ¿Cómo ves? ¿Si realmente debe permanecer esta figura o no? Sí, por supuesto que debe de permanecer, pero bajo otro esquema. Mira, yo te planteo muy fácil. Si un ciudadano quisiera ser candidato independiente, cumpliendo algunos requisitos mínimos, podría registrar su aspiración ante el propio instituto y que el ciudadano ingresara al portal del Instituto Nacional Electoral y dijera en mi distrito quiénes son los aspirantes a candidato independiente y ahí directamente le diera su apoyo sin que hubiera una intermediación. Y al final de cuentas, no se requiere de que vayas en busca de, sino que el ciudadano que quiera apoyar a un candidato independiente ingresara al portal del Instituto Nacional y apoyara a aquel, ¿no? Claro, dando sus datos, en fin, hasta con la firma electrónica posiblemente, pero algo más sencillo, sin que generara para el ciudadano que aspira a ser candidato independiente, pues una serie de gastos, de obstáculos, de hoy hasta poder estar cometiendo delitos de tipo electoral de manera involuntaria, ¿no? Entonces sí debe de prevalecer esta figura de candidato independiente, pero bajo otro esquema. No puedes poner al candidato independiente o al aspirante frente al aparato que traen los partidos políticos, al dinero que traen los partidos políticos, porque ya desde ahí hay esta desigualdad y el instituto debería de poner estas facilidades para que el apoyo ciudadano fuera tan sencillo como entrar al portal y decir yo quiero, doy mis datos y te doy mi apoyo, así de fácil. Pero para llegar a eso, pues me temo que van a pasar varios años más para poder ver una cosa de este tipo. De lo contrario, pues vamos a seguir viendo estas simulaciones de sí hay candidaturas independientes, pero lo que no dicen es que lograr estas candidaturas independientes solamente es para aquellos profesionales de la política, de los grupos sociales. Tú recordarás que en el caso de la ciudad hubo una candidata a jefa de gobierno de forma independiente. Sin embargo, ella viene de una organización de comerciantes. Bueno, pues así sí, ¿no? O aquel que tiene sindicatos, aquel que tiene grupos de miles de personas que van a hacer que se afilien, los van a invitar, pero un poco casi si no lo haces, pues ya no vas a poder colocar tu puesto, ya no vas, y además no solamente tú, sino tu familia, tus amigos. Recordarás también que quien logró ser candidato independiente fue el líder de los bomberos, del sindicato de bomberos, que por cierto después salió con algunas imputaciones de malos manejos en el sindicato, pero pues así, por supuesto, para ellos sí les es fácil, pues porque tienen todo el aparato, pero para el ciudadano común una candidatura independiente es muy difícil y no imposible, pero sí muy complicado, ¿no? Claro, Alberto, maestro Alberto Castro Arrona. Y
Yo creo que entonces en ese sentido, como tú comentabas, algunas cosas respecto a que 2021 no se ve una mejoría para aquellos ciudadanos que pensaran ir por candidaturas independientes y en su momento pues no se ve que vaya a haber alguna mejora para hacerlos más competitivos. ¿Consideras o consideras que sí podrá haber algún tipo de modificación que iguale o que ayude a los candidatos porque no tienen la musculatura de un partido político para estas elecciones 2021? No, bueno, para estas elecciones de 2021 va a ser, te decía, más complicado que en el 18, porque además ya en este momento no se puede hacer ninguna modificación a la ley, ya el proceso electoral está arrancando en estos días y cualquier modificación, ¿no? Pues será para el 24, primero para que pase por un proceso legislativo y después para que los órganos electorales, ¿no? Autónomos, pues puedan estar regulando esas nuevas leyes. Hoy lo único que vamos a ver es lo que se vio en 2018, pero recargado, es decir, donde va a haber ya delitos, donde va a haber una mayor fiscalización para los aspirantes, donde cuidado y parezca que estás haciendo algo mal porque van a denunciarte. Fíjate, tú acabas de comentar hace unos minutos algo muy interesante. La información que nos daban los ciudadanos estaba encriptada, nosotros no podíamos manipular, nosotros tomábamos la foto, él daba la firma y tomábamos su foto. Esa información nosotros no teníamos una base de datos, en automático al momento de enviar se iba al instituto. Bueno, resulta que el propio instituto el Instituto Nacional Electoral, en el caso particular, el Instituto de la Ciudad de México, en esta segunda revisión, donde dice, yo veo unas como que no, como que me parece que están alteradas, dale vista al Instituto Nacional de Transparencia, porque creo que ellos hicieron mal uso de los datos personales. Espérame, tú eres el que tenías la aplicación, nosotros no manejamos esos datos, estaba encriptado, pero aún así mandaron un comunicado al Instituto de Transparencia Nacional, pues para decir, oye, checa que estos aspirantes a candidatos no se hayan quedado con información de los ciudadanos. Era imposible, ¿no? Al menos de que el ciudadano le dijera, déjenme sacarle otra foto en otro celular, no era así, era con la aplicación, pero te digo, aún encriptada toda la información, aún así nos mandaron al Instituto de Transparencia para que checaran que no nos hubiéramos quedado con ningún dato. No, pues qué barbaridad, ¿no? Porque aquí sí fue rudeza innecesaria. Finalmente, yo lo que también quisiera preguntarte, Alberto, realmente el fenómeno, por ejemplo, que existió con el Bronco o con el mismo candidato, varios candidatos que fueron importantes, que entraron y que traían una perspectiva de ciudadanía, pues se queda muy triste el panorama, ¿no? Porque nosotros esperaríamos que hubiera más participación ciudadana y pues esto se está monopolizando, ¿no? Por supuesto, y reitero, es un poco el gatopardismo. Haces como en el discurso que todo está cambiando, pero la verdad es que todo sigue igual. Y te decía, en ocasiones hasta peor que en el pasado. Hubo casos en el país donde decías, oye, fue un buen esfuerzo de ese candidato independiente, lo logró, lo pudo hacer, pero después dijeron, cuidado, ¿no? Porque es abrirle la puerta a muchos, mejor, ¿cómo le hacemos para que
los podamos bajar de la contienda, ¿no? Es como en los partidos políticos, ¿no? De sí, ven, inscríbete, y dicen que no cumples con un requisito, que repruebas un examen, que no cumpliste con la residencia y te descalifican. Un poco así el instituto tiene esta posibilidad de avalar o descalificar. Tú manejabas el caso del Bronco, ¿no? Bueno, el Bronco se fue a un litigio, y el caso de Margarita, en fin, y ahí hubo cuestiones políticas para que pasaran, ¿no? Porque unos sí pasaron y otros no. Es un poco raro el asunto, ¿no? Lo que hoy vemos con los nuevos partidos, oye, ¿por qué unos sí pasaron y otros no? Bueno, pues habría que ver el fondo de todo. Ahí ya son de esas cosas que es lo que hay tras vestidores, ¿no? Lo que se da ahí en las negociaciones entre los propios partidos políticos. Veíamos hace unos días la designación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿no? Se habían puesto de acuerdo, después que no, después que sí. Dices, ya no entiendes qué está pasando. Sí, bueno, pues por finalmente también decían que en el 2018 las candidatos independientes iban a ser permitidos para bajarle votos a la tendencia que ya se veía venir del partido que al final fue mayoritario y que de alguna manera era la única forma de restarle votos, ¿no? Que decían que por estrategia los candidatos independientes quitan votos a los que traen la mayoría de votos, ¿no? Y claro, por supuesto. Pues muy bien, maestro Alberto Castro Arrona, y entonces en el 2021 tal vez no podremos verte como candidato independiente, ¿verdad? Y no, ya he experimentado esa etapa y hoy estoy en ruta de poder incorporarme en un partido político para participar. Lo importante es participar, porque si no, pues nos quedamos en políticos de café, ¿no? De siempre debatir en el café, pero pasar a la acción. Y esto es importante, entonces hay que participar. Y si hoy la única posibilidad real es a través de los partidos políticos, pues hay que buscar esos mecanismos y ya llegará el momento en el cual sí se permita, sí estén dadas las condiciones para las candidaturas independientes y se podrá participar ahí nuevamente. Maestro, la última pregunta. Como abogado que te has dedicado también a la cuestión de las cuestiones públicas y políticas, ¿tú cómo ves el gremio? ¿El gremio deberá de incrementar su participación política? ¿No deberá de hacerlo? ¿Tú qué piensas de eso? Mira, yo creo que no de hoy, desde hace muchos años, el hecho de que quienes hagan las leyes en este país desconozcan del derecho, pues es que tenemos legislaciones que a veces uno no entiende y a veces delitos que dices, oye, pero ¿cómo, no? Es que legislaron sobre este tema o tipificaron, pues es porque el gremio no nos involucramos ahí. Y aquellos que eran como las vacas sagradas o quienes opinaban al interior del Congreso, que llegaban vía la representación proporcional, pues eso ya ha ido cambiando totalmente. Y hoy no es que esté mal que llegue cualquier persona al Congreso, lo que está mal es el que nuestro gremio, que somos quienes podemos opinar sobre las leyes, quienes las vivimos, quienes las sufrimos, ¿no? En los litigios, pues poder participar más activamente para que estas leyes cada vez puedan ser mejores. Toda ley es perfectible, pero hay algunas leyes que son unos engendros, digamos, que es una cosa, un galimatías, ¿no? Me tocó hace algunos años
ver las abrogaciones, derogaciones, ¿no? Que no queda claro si una reforma, cuando dicen esta fórmula de y se deroga todo lo que se oponga a esta nueva ley, a esta nueva norma, pero no se precisa qué, y entonces se queda la interpretación y después empieza uno a ver si, oye, esta ley sigue vigente, este artículo sigue o no vigente. Entonces me parece ahí que necesitamos participar. ¿Y dónde hay que participar? Pues fundamentalmente donde se hacen las leyes, que es en los congresos. Pero pocas veces pues nos involucramos, ¿no? Y ya nosotros más bien nos dedicamos a la parte de interpretarla y tratar de hacer valer, pero si viene mal desde el proceso legislativo, si es contrario a algún principio general del derecho, pues ya desde ahí está mal el asunto, ¿no? Entonces hay que participar, eso me queda muy claro. Pues mi querido maestro Alberto Castro Arrona, te damos las gracias por habernos acompañado en este conversatorio y le damos las gracias a las personas que nos acompañaron y los esperamos el próximo sábado para nuestro siguiente conversatorio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Teo, y muchas gracias a todos.